Chaval. Y vale, vamos a ver qué tal estoy. Os hablo de muy pinchito, una serie épico-fantástica. Me cansaré nunca de decirlo. Tenemos que grabar las conversaciones de entre capítulo y Una capítulo, serie Chincheto, épico. y No, no, hacer no, un no, especial, no. tío. Esta vez no, Hay que hacer un porque especial, tío. Hay que hacer un hay especial. riesgo, hay riesgo. Bueno, una serie épico-fantástica donde Tomás y yo corremos miles de aventuras. A veces simplemente corremos. Primero de todo, muchísimas gracias a todos por vuestros likes y por dejar cosas en los comentarios. Que sepáis que nos los leemos todos. No es coña. No es coña. Alguno dirá, es mentira. Joder, tío. No puedo Joder, grabar macho. después de comer, Nacho. Es que me sienta fatal. Si es que me Ya, a está mí viendo también, a mí me está también. viendo Viene todo, viene todo. me está viendo el macarrón vegano así al Viene todo. gaznate, tío. Macarrón vegano. Es Chincheto, se llama Nabo. No es- ¡Qué hijo de puta eres! Bueno, quería cuerves y te sacaron los ojes. ¿Qué es esto, Nache? Eso es. Y una vez dicho esto, una vez aquí usamos el lenguaje inclusivo para todo, para todo, perdón. Pues nada, estamos haciendo una trampa de Slima para que esté un poco perdido. Hoy es jueves y esto lo estamos grabando el jueves antes, porque somos unos magos y porque tenemos vida, tenemos cosas que hacer. No podemos llevar los vídeos a diario. Ojalá algún día, Nacho, podamos vivir de esto. Igual que dije en su día, viviré Pues de te mis dice una cosa, padres. Chincheto. Llevamos 7 años. Si no hemos pegado un pelotazo ya. Complicado, ¿no? Sobre todo Yo con la siempre- dedicación que le damos a esto, ¿sabes? Quiero decir, si le dedicáramos horas de verdad, en plan de ¡Dios! Ya, tío, claro, ahí tendríamos un mogollón de pasta, tío, seríamos ricos. No tenemos dónde gastarlo ni tiempo, porque tú sabes que cada vez que un youtuber se va de vacaciones se pone más tenso que Marco en el sorpresa, ¿no? Hombre, cada ¿Sabes? vez se pone intensito, Dios porque no mío, cobran. no genero dinero, tal, tengo que Cobran subir menos. vídeos, tengo que dejarlos programados. O sea, la tensión que te llevas de viaje no es normal. Yo solo he vivido y de verdad que... Porque yo no suelo ser, no le deseo ser youtuber ni a mi peor enemigo, fijaos lo que os digo. Así, con la mano en el corazón, ¿eh? Que me caiga muerto ahora mismo si estoy mintiendo. Pero vamos, quiero decir que a un fontanero le pasa lo mismo, ¿sabes? Que se coge vacaciones y el mes que no trabaja no cobra. Sí, es lo bonito de ser autónomo en este país. Oh, España, te queremos. Españita, Españita. Lo que tampoco es un drama, quiero decir. Que, Soy gracioso, digo Españita. que no es un dramón, tampoco. Ramón. Un Ramón. Mira, ahí caen. Bueno, la trampa funciona a la par facción. Entonces, hay que traer, te digo cuántos pisos hay, ¿vale, Tonacho? 1, 2, 3, No, no, Cuatro. un rato. 5, Por culo trainco. 6, Que viene para 7, 7, 8. Puedo comprar 8. Pues hay que poner 8 golems. Hostia, 8 golems son muchos bloques, de hierro. 8 Pues golems 4 por 8, 32 bloques y de 8 por hierro. 5, 40 pumpkins. 40 pumpkins. Y no tenemos ni una hecha. Ni una que. Tenemos calaboides, tío. Pues más nos vale. No, no. yo Ahora, creo que no, ahora las plantamos. Bueno, primero, muchas gracias a todos por participar en las Oye, encuestas ¿puedes de dormir? comunidad. Las encuestas. Estoy subiendo, llego ya. Muchas gracias por participar en las encuestas de comunidad que estamos Duerme, haciendo. duerme, please, duerme, que nos dan chinchetos, nos dan. Voy, copín. Espera un momento. Corre, échate aquí, échate aquí. ¿Pero dónde? Que si no hay sitio para mí en esta cama. Y duerme. Pero que no me puedo acostar contigo allá en esa cama. Pues cógete tu puta cama. Que pone que está ocupada. A ver, hola, Epi. Ahora hablas. Bueno, pues lo dicho, que me tienes hasta los cojones. Esta cama. Toma, que esta huele a cerrado. Esta sí que huele a cerrado, anda, toma. Joder, qué asco, Qué colega. asco, Madre chaval. mía, A ver si tío. te duchas, tío. Joder, a ver si te duchas tú, tío. A ver si te cae algo de agua, cabrón. Vale, bueno, pues aquí está la bajada. Vale, Tonacho está haciendo esto. Voy a ver el tema de las pumpkins, ¿vale? Sí, mira, a ver, y planta Bueno, 10.000, anda. ayer estuvimos hablando de esa pequeña banda de cabrones con cara de hormiguita que se dedican a programar Minecraft. Que, mira, tenemos 8 pumpkins. Ayer no hablamos de los programadores de Minecraft. Ah, ¿no? No. ¿De quién hablamos, Tonacho? Hablamos de la pelusilla que tiene Gona en la barba. Ah, es verdad. Tío, Gona, por favor, un respeto. Un respeto a las personas, a los hombres. No sé a quién más hablamos, tío. Un respeto No me a acuerdo. los hombres que tenemos barba. No sé a quién más vestimos ayer, no me acuerdo. ¿A cuántos trajes hicimos ayer? No sé cuántos trajes hicimos ayer, la verdad. Pero en serio, Gona, tú lo llamas barba, nosotros lo llamamos muerte pellizcos. O sea, esa barba es la muerte a pellizcos, Gona. Muerta pellizcos. O sea, no quiero sonar rudo, ¿vale? Pero a ver, Me ha vuelto a acordar. Me has hecho acordarme otra vez del rudo, tío. del rudo. Joder. No quiero sonar rudo, Gona, porque
porque somos amigos y nos conocemos hace mucho tiempo y tal. Pero entre tú y yo, que tú lo llamas barba, pero que un niño de 4 años lo llama barba también a eso, ¿sabes? Oye, ¿este capítulo de cuándo es? Este capítulo es de la hostia, es del jueves que viene, loco. Del jueves que viene. ¿Ya hemos terminado UHC? Se terminó el martes, ¿no? UHC. Se terminó el martes, sí. ¿Se terminó el Después martes? que no recuerdo el final, sé que morí y ya. A mí me mataron también, me hicieron un sándwich de puta madre. Tío, a mí me cayeron los putos Phantom esos. Hice una caída super ultra mega épica A mí me hicieron un sándwich y entre morí. Sara y Rich, me parece. Es que iban bastante Iban muy chetados. chetados, tío. Iban muy chetados, tío. Eso era demasiado. Era demasiado. Yo voy a cambiar. Si hay otro UHC, ¿sabes? Que no sé, ya sabes tú que no sabemos si habrá o no. Pero si hay. Sí, cuidado, que no podemos decirlo, no sé que luego el Rich venga sin fácil. Claro, pues no sé, yo no sé si hay UHC o no. Yo no tengo ni puta idea. No sé, a lo mejor tú tienes información que yo desconozco, pero vamos, yo no tengo Sí, ni puta sí, idea sí, si sí, va a haber sí. otro Va a o no. haber, el OHC va a ser el mes que viene. Chicos, y corred. Corred que os No falta sé si va a haber. tiempo. Entonces, yo, si hay, voy a cambiar mi estrategia, chincheto. Estrategia más agresiva, por ejemplo. Sí, ¿O a qué te refieres? ¿A eso sí? ¿Sí? sí, porque llevo un par de UHCs, tío. Jugando más relajado. No relajado, por ejemplo, no he ido al Nether, ¿sabes? ¿Pero por qué? Pues porque, a ver, es una estrategia como otra cualquiera, no ir al Nether, ¿vale? Coges, te olvidas de ir al Nether y ya está, no pasa nada, ¿vale? Sí, pero los encantamientos, tío. Encantamientos puedes hacer, lo que Las no puedes potis, hacer son las potis, las pociones, potis. claro. Yo confiaba, llevo 2 temporadas confiando que mi compañero ha ido al Nether, ¿sabes? Y hacer pociones con lo que tenga él y lo que yo me haya encontrado por ahí, ¿vale? Y ni compañero ni pollas, ¿no? Pero la anterior temporada creo que me tocó con Zaddy y Zaddy no había ido al Nether Pero el y yo le Zadie dije que no el iba a Zadie ir. ese no tiene ni puta idea de jugar a Minecraft, ¿no? Zaddy juega bastante bien a Minecraft, a PvP bastante además. Ya ganó él, un HC lo ganó él, ¿sabes? No sé, no, a mí, ¿sabes? Es que no me suena. Bueno, y el caso, que... calla, coño. Ahora has tenido tú de compañero esta temporada, ¿no? Bueno, y, No, no, es y esta que temporada... no recuerdo el nombre de mi compañero, Tonacho. Zaddy, gilipollas, estoy Ah, era siendo Zadie, Zaddy. mi compañero. Sí, Vale, sí. vale. Y, No sé. y esta temporada pues decidí directamente no ir al Nether. Creo que fuimos, la anterior temporada fuimos y nos encontramos con alguien y decidimos salir corriendo como perras, ¿sabes? Tío, pero que son muy de cobardes. Sí, claro, claro, muy de cobardes, pero es que prefería... O sea, creo que prefiero forzar el PvP en el 10.º capítulo, ¿sabes? Ya. A ver, lo importante es que para generar visitas a tope, Tonacho, es llegar al último capítulo. Está claro. Bueno, claro, yo ya sabes que soy un youtuber de éxito y lo único que quiero es ganar dinero, o sea, eso es así. Entonces, no, decidí forzar el PvP porque creo que no llegué a la última temporada, la anterior. Es que no me acuerdo qué pasó, algo hice, no me acuerdo. No me acuerdo que dije, mira, no, paso. Pero voy a cambiar mi estrategia, voy a ponerme algo más agresivo. Voy a empezar a practicar en UHC a tope, ¿sabes? Voy a volverme un jugador agresivo, chincheto. Madre mía. El agresivito. Es que si dejas a Rich hasta el final, se cheta demasiado. Voy a buscar jugadores, a partir del capítulo 3 voy a convertirme en el Slayer. O sea, en el... Sí, me parece bien. Ojalá hagamos equipo juntos. Porque el siguiente también va a ser por equipos. Si queréis os cuento la mecánica de cómo va a ser todo, ¿vale? No le hagáis ni puto caso, porque no sabe si va a haber UHC o no. No lo sabe todavía. No tengo ni puta No lo idea, sabe. jefe. Es que no tiene ni puta No idea, tengo ni está puta haciendo idea, el tonto. Tonacho. Ujú. Está haciendo el tonto. Eso lo haces para que el Rich no se ponga tensito. Tensito, ¿no? Tensito. No, lo digo porque es verdad, porque no lo sabes. Si Lo lo dices con supieras, conocimiento de que use, si lo ¿no? supieras y estuvieras diciendo tonterías, de hecho te hubiese dicho, para de grabar, venga, vamos a empezar otra vez porque al final, ¿sabes? Pero es que no lo sabe, amigos, no lo sabe. Sí, no lo sé, tiene sí, idea. lo sé. Hacedme caso. Yo gano este UHC. Yo gané este UHC. El Oye, Rey. aquí un montón. El Rey es mierda. Aquí El hay un montón río- que picar todavía, Chincheto, me podrías ayudar, El Rey es ¿verdad? mierda. Un momento que estoy plantando pumpkins, que no van a hacer falta, ¿sabes? Ah, es verdad, planta pumpkins. Queda un huevo que picar, que nos picamos el chuque entero menos 4 o 5 capas. Con la tontería. La puta de oros. ¡Anda! Un sitio semilloso. ¿Semi qué? Semilloso. ¿De semillas? ¿Chincheto? ¿De semillas? Ah, sí. Si pones semillas, es semilloso. Acid place, acid place. Semi-papaoso. Papá oso. Vaya, Vaya, por Dios. se me ha roto otro pico. Bueno, Ya están los aquí, huevos, ¿eh? No sé cuál la de picos que he roto ya, ¿eh? Vale, me gustaría echarle un polvete, pero no tengo. Muy bien, ten cuidado con eso, ¿eh? ¿Por qué? Ah, joder, polvete de huesos, tío. Ah, uf.
Ten cuidado que tú mejor que nadie. Ya. A mí, yo vamos. 2 veces. Un polvo, una niña, un polvo, una niña, adiós. Y ya está. Y se Y ala, acabó, y se acabó y lo se que acabó. se acabó lo que se daba. Acabo de follar. Fue bonito entrar duro. Se Dice acabó yo, lo que se daba. el saco de. Uy, el saco. El. El bote de los garbanzos. Lleno, está lleno. Sigue lleno, Pero lleno, Nacho. vale, pero vamos. Que me entierren con él. Me enterrarán y no se ha quedado ni a la mitad. Que me entierren con él. Saco los Bueno, a ver, un garbanzos. momento, que yo quiero dejar por aquí las tres mierdas. Esta mañana he escuchado un chiste, tío. Hay unas tijeras aquí. Súper bueno y no me Esto, acuerdo, me joder. cago en la leche ya, coño, ya, joder. ¿Cómo era el chiste que he escuchado esta mañana, tío? Coño de la madre. Coño de la madre. ¿Qué significará eso? ¿Qué tontada es esa? Hasta los cojones, Tonacho. Vale, a ver, ¿dónde hay que picar? Aquí Estoy conmigo. picando. ¡Hostias! Pero no serás tú a Magician. ¡Ah! El otro día le dije a mi hijo, digo, anda, tío, Lebrel, asómate un momento ahí por la ventanilla y dime si funciona el intermitente. Empezó ahora sí, ahora no, ahora sí. Madre mía, tío. Escucha, no seas tú. Esto no será el Festival del Humor del Mundo Today, ¿no? Tío, ¿podemos instalar un mod para quitar bloques? Dice, oye, tío, oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a estas horas? Dice, a por estiércol para las fresas. Dice, coño, ¿te las puedes comer con nata como todo el mundo? Con tu polla. Que es muy malo, tío. Oye, ¿la última capa hay que dejarla abierta? Sí, claro. Vale, no he dicho nada. No Dice, he dicho nada, no he dice, dicho hostia. nada. Dice, Has hombre, buscado chistes malos y estás en ello, ¿no? dice, hombre, Juan, ¿cómo has cambiado? Dice, pero que yo no soy Juan. Dice, bueno, más a mi favor. ¡Qué gilipollas, qué malo es! De esa gente que tiene que tener razón en todo, ¿sabes? Cago en la puta de oros, tío. Madre mía. A ver. Tío, nunca discutas con Milicua, menudo hijo de puta. Qué pesado es, tío, qué pesadilla de hombre. Ya le doy la razón ¡Hostia! por cansino, tío. ¡Gol! Dice, ¿de quién? Di María. Digo, María, pero ¿quién ha marcado? Es horrible, Nacho es pésimo, es malísimo, prefiero un tiro en la pierna ahora mismo, en lugar de... Tío, el otro día tu mujer me contó un chiste tan bueno que la risa me cae de la cama. Es que es muy malo, tío. Es que es muy malo, tío. Dice, tío, a mí me encantaría vivir en una isla desierta. Dice, uy, a mí también. Dice, ala, ya está, empezamos a llenarla. Antes, fíjate, antes estaba en el curro, tú sabes que yo tengo un curro de ahí de hacer cosas. Pues estaba yo en el curro, tío, y estábamos hablando del turismo, tío. De... Claro, es que, joder, antiguamente viajar a un sitio, pues tenía su coste. Necesito que me des un pico. Tendrás que crafteártelo. Necesito un pico, Tonachín. Coño, hazte uno. Pero es que no tengo nada, no tengo material, no tengo nada. Pues espérate, toma hierro, anda. Toma hierro y toma madera. No, madera tengo, madera. Ah. Tengo. ¿Y el hierro? ¿Te lo he dado? Hierro. No. ¿Ya tienes? Dame. Toma, pesado. El turismo, ¿qué pasa con el turismo? A ver. Tío, el turismo, tío. Estábamos hablando del turismo y es que... O sea, antiguamente, joder, tú llegabas y decías... Tío, abaja el micro, tío, en serio. No, no. ¿Te has puesto de No. pie? No me he Ni puesto de pie. siquiera, no me o he sea, puesto de ha pie. llegado así tal cual. Bueno, o sea, antes viajar era pues Espera un momento, caro. dice, ¿qué le hizo una impresora a otra? Dice, Joder. oye, ¿esta hoja es tuya o es impresión mía? Tío, qué malo, Ya tío, por está. favor. El último, esta, perdona, venga, Qué sí. malo, tío. Turismo, Bueno, turismo. total, que, joder, el turismo ahora mismo está súper masificado. Como ahora Sí. cualquier gilipollas puede viajar a cualquier sitio, Claro. ¿sabes? Yo qué sé, 30 pavos y te vas a pasar el fin de semana a Londres. Con una aplicación, con una oferta de no sé cuántos. Claro, que te vas a Londres y bueno, hay mucha gente tal, vale. Pero tío, sitios como Roma, que de repente llegan 10 o 12 transatlánticos, Tanacho. 10 o 12 transatlánticos de cruceros de estos, Vamos a dormir. ¿sabes? ¿Qué dices? Vete a dormir, porfa. Que se bajan de ahí de repente 14.000 personas y todos a lo mismo. Primero, es un turismo de mierda, porque es un turismo que no apenas consume. Porque claro, tú el hotel ya lo llevas. Y la comida también. Entonces, como mucho, te comes el bocata que te dan, el picnic que te dan a la salida del
Barco. del barco, tío, del crucero. Entonces, es un puto turismo de mierda. De hecho, en Venecia creo que es bastante difícil ver Venecia como se veía antes. Y luego, en la Fontana de Trevi, que tengo una compañera que estuvo ahí hace poco. Ella estuvo hace 30 años, por lo visto, y ahora, ¿vale? Tonacho dice que no daba crédito. Dice, bueno, lo primero que vi fue a dos subnormales, imagino que decir Instagramers, haciéndose la foto. O sea, se fueron a la fuente, se sentaron, tiraron la monedita como 4 o 5 veces, ¿sabes? Imagino que sería, pues, eso, la típica moneda que vale nada y menos. O sea, porque eran Instagramers. Y los Instagramers que son todos unos muertos de hambre. Hombre, está claro. Pero, tío, Instagramers que fueron, se hicieron la foto y que no se pararon ni a mirar la fuente, Tonacho, la Fontana de Trevi. Que fue para el postureo de la foto. Sí, se hacen la foto y se van. La foto y se van. Pero tú eres tonto. Te has para mirar todas y cada una de las figuritas que salen ahí en la fontana. No, ¿para qué? Y Si la cámara del móvil es 4K. Pero tío, Tonacho, por favor, que estamos llegando a un momento que, o sea, entre Instagram y las redes sociales estamos jodiendo la vida a la gente, Tonacho. Quedaos en YouTube, que es donde estamos los influencers de verdad, chicos. No vayáis a ver Instagramers. Los Instagramers son todos unos paletos. Es verdad, son paletillos ahí, como, soy famoso. Instagramer te hace pensar que eres modelo, tío. Mira Django. Tonacho. Te ha pedido ya pienso de marca, ¿no? El hijo de puta. Pero, tío, pero encima. No, es que yo quiero Eukanuba. Digo, mira, Eukanuba, perro. Te pego una hostia. ¿Eukanuba? Te pego una hostia que te ponga a danzar, perro de Hombre, los cojones. te vas a ir comiendo estas tiras de piel de pollo y ya hablamos mañana. Y vas ¿vale? que ardes. Y estas sobrillas que me han quedado Los perros, del plato vegano, ¿sabes? Toma lechuga, hijo puta. Será Márquez el cabrón del perro. Eukanuba, tío. que parece una canción de Susa. Eukanuba, ¿sabes? Pero, tío, ¿de qué va este puto perro? Por cierto, para los que no sepáis quién es Susa, buscarla, ¿vale? Xuxa, con X. XUXA. Susa. Era la artista preferida de Rajoy. Xuxa. Tío, al final vamos a picar un puto chunk, ¿sabes? No, si es que hay que picárselo, claro. Ya, tío, qué aburrimiento, colega. Estos capítulos son los peores. Estos ya te digo, los de hablar peores, de, tío. de hablar de mierdas. Hablando de mierda, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Laponia? Oh, chincheto. Chicos, No recuerdes más, por favor. chicos, Mi superpoder. voy a contaros una anécdota. Pues ya las has contado muchas veces, Chincheto. O sea, pero es que hay mucha gente nueva, ¿no? Es que ahora Pues con que- el tema de las encuestas llega gente. Chincheto, es que la ponzoña eso ya lo saben. Hay carnaza fresca, Tonacho. Hay carnaza fresca. Pues Tonacho, alias el señor Ponzoñita, Chincheto, porque es que ya eso ya hemos contado muchas veces, tío. soltó un tordo en. No fue un tordo, fue un peo. Soltó un tordaco en la habitación de. Que fue un pedo. En su habitación de Laponia. Fue un pedo, solo fue un pedo. Estuvo oliendo a muerto hasta que nos fuimos. Creo, nos contaron, porque me hice muy, muy amigo de las autoridades de allí. Creo que a esa caseta, a ese bungalow en el que estamos, le tuvieron que pegar fuego. Luego después, porque no se iba. O sea, el oloraco aquel no se iba, chicos. Puto Nacho. Puto Nacho. Qué exagerado, tío. Tío, es verdad, es que vaya tela. Tío, yo creo que en creativo no quitaríamos esta mierda antes. No. Vale. Bueno, realmente, si contamos lo que tardaríamos en cada bloque y tal, a lo mejor ahorraríamos 5 minutos. Escucha. Queda uno de capítulo. Pues ya está. Por cierto, el capítulo pasado el viernes le regalamos algún minuto, ¿no? El viernes no lo sé, era tuyo. El viernes ¿O era a mí mío? le regalamos. Yo creo que le regalamos un minuto. No era tuyo, era mío. Sí, los cojones, adiós.